No sé si lo hice bien. Bien, entonces, estamos en la primera parte del curso, que es principios de mecánica. Y en particular en el tema 1, ya pasamos al tema 2. El tema 1 fue medición y sistemas de unidades. El tema 2 de la segunda unidad es, que ya lo comenzamos en diciembre, cinemática. 1, 2, cinemática. ¿Por qué cinemática? Viene de kinetos o cinetos. No sabemos si los griegos pronunciaban K o C, pero la K la pronunciaban como C, antes de la I. Kinetos. De hecho en inglés es kinematics. Sin embargo también se llega a usar, a escribir con C también, pero no exactamente cinemática. ¿Qué es la cinemática? ¿Qué es la cinemática? Es la descripción. Esto es la descripción del movimiento. La descripción del movimiento. ¿Vale? Sin atender las causas. Nada más decimos, es decir, plantea, responde a la pregunta cómo se mueven las cosas. Y ustedes ya empezaron a ver cómo se mueven las cosas. ¡Ay! Se mueven hacia abajo. Impulsadas por la gravedad. Impulsadas por la gravedad. ¿Estás hablando de impulso? No. No sé lo que es el impulso. Qué interesante, ¿verdad? La otra es que siempre traigo mi celular con el protector. Pero a veces estos protectores es de estos protectores ¿vale? Flexible, deformable. Porque si no lo tiene esto y se me cae como se me cayó hace rato, me quedo sin celular. Se puede dañar, se puede romper la pantalla. En cambio deformable, la física, no la cinemática, sino el que sigue, me dice por qué no le pasó nada después de gravitar y encontrarse con el suelo. ¿Bien? La cinemática entonces describe el movimiento, cómo se mueven las cosas, cómo se mueven. Y aquí también se movió. Vimos cómo se mueve en línea recta. ¿Ok? En línea recta. Entonces el movimiento, ¿dónde está el promotor? Negro. La voy a estar cantando. ¿Qué es movimiento? ¿Qué es movimiento? Ya lo escribimos. Movimiento. ¿Qué es? Busquen nuestros apuntes. Rápido. ¿Qué es movimiento? ¿Qué es movimiento? Rápido que se le seca la tinta, pero no. ¿Rápido o veloz?
Recomendación, pueden conseguirse un diccionario de física. La luz de bolsillo es bueno, por ejemplo. ¿Sí? ¿Movimiento qué es? Cambio de posición. En el espacio, por supuesto, la posición es un punto. La posición es un punto en el espacio, pero el espacio tengo que definirlo sistema de referencia, con un sistema de referencia. X1, X final, XI, X inicial. En lugar de X2, X final. Y esto es un punto de referencia. X0. Este sería el punto de referencia que es el origen. Hacia la derecha yo le doy entonces, tengo que medirlo. ¿Con qué lo mido? Si esto es espacio, lo mido ¿en qué? Más bien, ¿qué le mido? Al espacio que le mido. Le mido la longitud, la cantidad. ¿En qué unidades? Metros. En metros. ¿Con qué? Con un medidor de metros. ¿Lo traje? Es un medidor de longitudes, pero además mide metros. ¿Bien? Arbitrariamente, el origen está aquí. Entonces, XI son 0.2 metros. Ahorita voy a abreviar. De aquí en adelante, yo, por cuestión de tiempo, voy a omitir todo lo que son decimales que puedan sobrar y los intervalos de error, o las magnitudes de los errores. Más, menos, etc. Entonces, ya no lo voy a usar por cuestiones de tiempo del curso. ¿Sí? Porque si hago eso, me va a tomar más tiempo que el rollo que estoy aventando ahorita. Bien, bueno, entonces, aquí sean 0.2 metros. La X final está en 1.1 metros. ¿Sí? Voy a poner la escala de este espacio. ¿Qué tipo de espacio es? Imaginariamente es un espacio de una dimensión. Este espacio es de una dimensión, solamente una dimensión. ¿Sí? ¿En qué espacio está en el planeta Tierra? Paralelo al horizonte. Es una D horizontal. ¿Ok? Voy a poner la escala de medición, la escala de referencia en este espacio unidimensional de una D. ¿Sí? Ahí está. Ok. Para estos fines, entonces, si observamos, si digo que el plumón está aquí, ¿dónde está? La tapa roja. Está en 0.2, X igual a 0.2 metros. Si está acá, estaría en X igual a 1.1 metros. Ahora, si digo que primero está, inicialmente está aquí y finalmente está acá, ¿qué sucedió?
Hubo movimiento, cambió su posición. Esta sería la posición XY, la posición X final, delta X. Además, tengo que decir hacia dónde. La inicial y la final. ¿Sí? X, la delta X es igual a ¿qué? A X final menos X inicial, y esto es igual a 1.1 menos 0.2, y es igual a ¿cuánto? 0.9. El cambio de posición delta X es igual a 0.9 metros. X inicial, X final. Delta X es igual a menos. No, vamos a ver este resultado. Ok, ¿cuánto es? Menos 0.9 metros, porque sería 0.2 menos 1.1 me da 0.9 metros. Este es negativo, este es positivo. Me está diciendo el signo hacia dónde se movió. ¿Es una cantidad de qué tipo? Escalar. No, vectorial, vectorial porque tiene dirección. Tiene una magnitud 0.9. Tiene una dirección de menos 0.9. Tiene una magnitud 0.9. Una dirección más 0.9. ¿Bien? Son dos cantidades vectoriales. Por eso estoy poniendo la flechita arriba de la X a delta X. ¿Bien? Okay. Y esto es entonces movimiento. Esto es movimiento. ¿Cómo se movió en el negro? De izquierda a derecha. ¿Cómo se movió en el azul? De derecha a izquierda. Pero solamente me dio una cantidad, la longitud. Ojo, la longitud. ¿Hacia dónde? Ya no se llama longitud, se llama distancia. Y es vectorial. La distancia es vectorial. La longitud es escalar. Bien. Puedo medir otras cantidades y relacionarlas con el cambio de posición. Cambio de posición en el espacio. Si además hay un cambio de tiempo, delta t. Bien. Esto sería en t1, t inicial, y sería en t final. Esto es en t inicial, y esto es en t final. Como t, este siempre es escalar, no tiene signo. No existen los segundos negativos. Bueno, sí en algunas experiencias humanas como referencia para un antes y un después. Por ejemplo, se usa en la cohetería para saber cuándo lanzamos el cohete, porque es importante saber cuándo. ¿Por qué? Porque queremos que llegue a un lugar específico en el espacio. Porque si lo hacemos antes o después, quién sabe a dónde llegue, o va a llegar a otro lugar. ¿Bien? Por cosas que podríamos, de hecho que vamos a ver más adelante. Aunque el curso es, recuerden, física biológica, no física astronómica. Bien. Ocasionalmente usaré algunos ejemplos astronómicos, espaciales, o incluso algunas explicaciones con base en, para tratar de entender en un contexto cultural mejor algunos conceptos.
Porque esto no sale de la nada, esto no son ocurrencias de alguien. Esto surgió, la cinemática, alguien planteó esto en un principio. Y lo hizo por algún motivo, no solamente por curiosidad pura y llana, sino por una curiosidad relacionada con su encuentro o su lugar en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, la cinemática la fundó en la tercera década del siglo XVII Galileo Galilei. Su concepto de tiempo lo desarrolló y lo planteó entre 1600 y 1600, quizá entre 1590 y algo y 1610, no sabemos exactamente cuándo. Fue cuando era profesor en la Universidad de Pisa y luego en la Universidad de Padua. Porque él ahí era profesor de matemáticas, por cierto, sin título, nunca se tituló. Actualmente no se puede ser profesor en una universidad así en México, a fuerza ni título. Si Galileo no puede ser profesor en la UAM, imagínense. Todo por la burocracia académica. ¿Cómo es posible que alguien como Galileo no pueda trabajar si existiera en un lugar como la UAM? No podría. Fundaría su propia escuela, yo creo. A lo mejor la SEP no le daría reconocimiento porque no tiene título. O se consigue un director con título y ya lo consigue. Eso fue lo que me dijeron en la SEP en alguna ocasión. Me pregunté, ¿qué hiciste para abrir una escuela? Dinero. Y luego contate un director que sea un profesor, un maestro titulado. Se vuelve youtuber. Se vuelve youtuber. Sí, bueno, sí se volvería youtuber Galileo. El canal de Galileo. Ok. Denle de editar. Pues arriba. Y compártanlo con sus amigos. Bueno. Se llegan los. Ok. Entonces, la cinemática la fundó Galileo entre los siglos XVI y XVII, en esa transición. Antes de 1730 y algo, que es cuando publicó su libro de las dos diálogos sobre dos nuevas ciencias. Una de ellas era la cinemática, donde explica cómo se mueven las cosas. No como decía Aristóteles, los objetos pesados caen más rápido que los livianos. Pelota de ping pong, pelota de golf, más pesada la de golf, más liviana la de ping pong. Y si las dejo gravitar, caer. Sí, gravitar es caer. La bolita gravitó. Más que gravitar se usaba en tiempos de mi abuelita y en tiempos de Galileo. Gravitar era caer, era sinónimo de caer. Actualmente nadie usa el verbo gravitar como sinónimo del verbo caer. Bueno, aunque sí las cosas están cayendo, en este caso hacia la Tierra, caen juntas. Aristóteles se equivocó. ¿Cómo lo midió Galileo? Recordemos que para poder medirlo tuvo que inventar un medidor de tiempo. Aquí traigo otro medidor de tiempo, ¿no? Traigo ahí el cronómetro de mi papá, pero aquí tengo mi yoyo de las hamburguesas, que es un péndulo muy bonito. ¿Se fijan lo que pasó? ¿Qué pasó? Es más rápido cuando es más corto. A menor longitud del hilo, mayor el intervalo de tiempo. Y yo no lo estoy moviendo. No lo puedo mover así. Ahí cayó. Ahora puedo dejar caer acá. Un péndulo es un movimiento, pero un movimiento distinto a este.
¿Ese cómo es? Hasta aquí, hasta acá al final. ¿Cómo es? Recto. Después gravita. Después le pasa lo que al péndulo. Más o menos. Ya les di una pista. Bien, entonces a ver. Grabaron el movimiento del plumón y ¿cómo salió la gráfica? A la del plumón no la hice. Es la única que necesitamos hoy y no la hice. Es cierto, vamos a otras. Hice la de. ¿Alguien hizo la del plumón? Santa Cruz trajo un pedazo de carbón. O de- Hice la del ping pong, la de. Wow, no, es que ¿cómo? A ver, recordemos, el tiempo es una cantidad escalar, pero también es una cantidad básica. ¿Sí? La longitud es una cantidad básica. La distancia ya no es básica. La mido con la cantidad básica longitud, pero es una cantidad derivada. Además de escalar, es derivada. O sea, no es básica, no es fundamental. Surge de la longitud. Hay otra manera en la que se pueden formarse nuevas cantidades. Cuando, por ejemplo, relaciono el tiempo, la longitud con el tiempo como cociente. Decíamos, si yo obtengo el cociente longitud-tiempo, No, velocidad. no, ¿Rapidez? rapidez. Rapidez. Esto es rapidez. Por un lado, es una cantidad que surge de dos cantidades básicas. Por lo tanto, es una cantidad derivada. Todas las cantidades básicas, todas son escalares. Nada más depende de una escala. De una escala, de una unidad y de cómo represento esa unidad, depende de una escala. Entonces, por eso es escalar. El tiempo y la longitud también es escalar. La rapidez se deriva de dos cantidades escalares, la longitud y el tiempo. ¿La rapidez cómo es? Escalar. Bien, bueno, ahora. La distancia de, ¿qué tipo de cantidad es? Por un lado es derivada, pero además tiene dirección, también es vectorial. ¿Correcto? Entonces, yo puedo relacionar como razón o proporción, como cociente, delta X con delta T. Y surge una nueva cantidad, dijimos, ¿cómo se llama? Velocidad. Velocidad. Y como la velocidad es una cantidad que se deriva de una cantidad vectorial, la velocidad, primero, es una cantidad derivada, porque viene de otra, y también es vectorial. Bien. Ok. Y eso tiene algunas implicaciones que vamos a ver hoy. Ahora, ¿cómo fue el movimiento del plumón? Número uno, el movimiento fue en un espacio de una dimensión, en una D, aquí está. Movimiento en un espacio de una dimensión. Todos los espacios de una dimensión son rectos. Movimiento recto o en línea recta. Por eso lo llamamos rectolíneo, no, rectilíneo, por cuestiones gramaticales. Rectilíneo. ¿Bien? Ok. Rectilíneo. En este caso, ¿cómo es? Horizontal. Rectilíneo horizontal. ¿Bien? ¿Cómo es
la relación cambio de posición delta x entre tiempo, pues es un cociente. Y yo puedo representar este cociente de la siguiente manera. Donde pongo en las abscisas o la variable independiente al tiempo. Aquí estaría el tiempo inicial. Siempre es el origen 0. ¿Y esto qué sería en las Tiempo. coordenadas? Ah, la distancia. La distancia, sí. Sí. De hecho sería la posición X. 10 centímetros, 20. Sí, por ejemplo, el tiempo en que lo mido, en segundos. Metros. Esto, en la posición, la mido en unidades espaciales de longitud, por lo tanto lo mido en metros. ¿Bien? ¿Cómo fue el movimiento rectilíneo horizontal del plumón? ¿Cómo decías? Si lo grafico, Tendría que dar una línea. n segundos, parte del origen. Imaginemos que parte ahora del origen. Tendría yo que partir de aquí. Sí. Entonces estaría partiendo de acá. Ok, vamos a ponerlo tal como está aquí. Parte de punto 2. La escala es, aquí es 0.2 y aquí es un segundo. Ok, entonces aquí parte de aquí. Luego en un segundo está acá, en 2 segundos está acá, en 3 segundos está acá, en 4 segundos está acá, en 5 segundos está acá, etc. ¿Qué forma tiene? La gráfica, ¿esta gráfica de qué es? Delta X entre delta T. Una pendiente. Delta X entre delta T. Este no es la forma del movimiento. No es si es horizontal o es de otra inclinación. ¿No? Esto es el cociente cambio de posición. ¿Cuál sería el cambio de posición? Este es el inicial. Al inicial le puedo poner X1. Sería X2. Sería X3, X4. ¿Bien? Este sería T1, T2, T3, T4. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto mide de aquí a acá? ¿Cuánto mide aquí? Un poquito. Dame el número. Un muchito. ¿Cuánto mide? Imaginemos que Una tapa de plumón. de aquí a acá, una marca más. Y luego, en un segundo llega acá, en otro segundo llega acá. O sea, el movimiento habrá sido, que estoy representando ahí, sería así. ¿Ok? Un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Está cambiando 0.1 metros en cada segundo. ¿Cuánto es de aquí? 0.1 metros. ¿Y aquí cuánto tiempo transcurrió? Un segundo, 1.0 segundos. ¿Cuál sería entonces, cómo lo puedo escribir esto? El final menos el inicial sería 0.3. Recuerden, aquí está punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Menos 0.2 entre 1 menos 0. 1 menos 0. ¿Esto cuánto es? 0.1 entre 1. Lo puedo decir metros entre segundos. ¿Esto qué es? Este cociente es
la velocidad. ¿Eh? Puedo decir cuál es su velocidad. Sí. ¿Cuál es su velocidad? 0.1 metros entre segundo. 0.1 metros entre segundo. No por segundo. No por segundo. Entre. Entre. Es un cociente. Es una proporción, una razón, un cociente. Esto es velocidad. La velocidad es igual a 0.1. ¿Cuánto es en el segundo cuando llega acá? Patrocinio, por favor. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuánto es la velocidad? Sería 0.4 menos 0.3 entre 1 entre 2 menos 1. Ya estoy 2 segundos menos 1 segundo. ¿Esto cuánto es? 0.1 entre 1 metros entre segundo. ¿Cuánto es en el siguiente intervalo? Lo mismo. Aquí vamos a decir velocidad 1, velocidad 2, donde la velocidad 1, flechitas, siempre flechitas, es igual a la velocidad 2, que es igual a la velocidad 3, etc. ¿Sí? ¿La velocidad cambia? No. La velocidad siempre tiene el mismo valor numérico y tiene siempre la misma dirección. Tenemos que acelerar. Menos de. No, pero no sé qué es eso, no sé de qué me estás hablando. No me digas cosas raras, por favor. ¿Sí? Que luego son malinterpretadas. Okay. Entonces, aquí la velocidad B es constante. CTE, constante. Así lo abreviamos. La velocidad es constante. Decimos que el número siempre es el mismo. Todos los números son iguales. Están uniformados. Es una velocidad uniforme. Por eso, este movimiento de equilibrio horizontal, ¿cómo le dijiste hace rato? ¿Quién le dijo? Es uniforme. Que no No sé de qué estás hablando. Eso no existe ahorita. Eso no- en esta dimensión, en la dimensión desconocida. Me estás hablando de la dimensión desconocida, no la conozco. Yo conozco esta, se llama 1D, es horizontal, el movimiento es rectilíneo porque el espacio es una línea recta. No se puede mover en otro lugar. No existe otro espacio más que el 1D. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Hicieron el experimento. Si lo dejo caer, ¿ese sí lo graficaron? Sí. ¿Sí? Pero no del pulmón. Bueno, no, Leo. No del plumón. ¿Con qué lo hicieron? Con una el pelota. balón, con el Alguien balón. traían diferentes pelotas, ¿no? Si lo hago con la pelota de golf, y es interesante lo que pasó. ¿Ok? ¿Cómo fue el movimiento? Este movimiento ahora es ¿en qué espacio? Oh. Aquí lo voy a apuntar ese espacio. Ese espacio tiene esta forma. ¿Qué forma tiene? Es una sola dimensión. Es 1D. Es rectilíneo, vertical. Pero, ¿cómo es la relación
llamémosle a este, en lugar para no llamarle el espacio X, llamémosle el espacio Y, porque es vertical. ¿Cómo es T contra Y? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es? Como una parábola. Bueno, curva. Es una curva. Es una curva. Ok. Entonces, quizá lo que vieron fue, imaginemos que fue la pelota, estaba aquí, originalmente. Y en el siguiente intervalo de tiempo que alcanzo a medir de alguna manera, está aquí. Y en el siguiente intervalo de tiempo igual, lo que debo procurar es que los intervalos de tiempo sean siempre constantes. Y entonces voy a averiguar qué pasa con esta variable que depende de esta. Esta distancia, la distancia, esto es igual a D. ¿Ok? D flechita. Ok. Aquí, otra vez el tiempo, y la distancia ahora es vertical. En el siguiente quizás esté aquí. Esto es Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, yo mido la distancia, siempre son es arbitraria la escala. Etcétera. ¿Alguien tiene los valores de su experimento? ¿Cómo es tiempo contra Y? Pongámosle. En el tiempo 0, la distancia 0. En el tiempo 1, ¿cuánto da? ¿Alguien lo tiene en sus resultados? Pero no da una curva completa. No da una curva, ¿no? No. Es que es muy difícil medir así. Sí, es un poco difícil hacerlo. Pero puse. O sea, si va hacia arriba. Puse en el grupo de Facebook una referencia a una. ¿Del gatito? ¿Dónde saqué de aquí? ¿Del gatito? Sí, pues subí un video de un gatito. No, pues les dije referencia, no el video. El video es un gato, sí. Ah, sí. Sí, es un gato. Es uno de mis 7 gatos. ¿Sí es bien? Yo solo gané. No es una referencia a una página de la NASA donde está esta gráfica. La subió. Sí, en Facebook está. No lo vi. Bájenla ahorita. Conéctense y bájenla. La ventaja de esa tabla es que ya tengo los. Es un experimento, ya es un repetido experimento N veces, lo puede haber hecho Galileo. Y tomen los datos donde viene distancia en metros. La última línea. La última línea de datos. Está el tiempo en segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8. 7 y 8. 8. En un segundo, cualquier objeto que caiga, como una pelota, como el plumón, por ejemplo, la pelota no importa cuál sea, va a recorrer una distancia en un segundo, en metros, hechos en segundos, de 4.9 metros, casi 5. En 2 segundos, ¿ya tienen la tabla? Sí, sí. ¿Cuánto es? 19.6. 19.6 metros. En 3 segundos, 29.4. 29.4. En 4, ¿cuánto? En 4 segundos. No, a
a ver, no, me estás dando, no. La dice metros. Metro, la distancia de 3 es 44.1. 44.1, sí. Luego 78.4. 44.1, luego 78.4. 78.4, luego 122.5. 122.5, luego 176.4. 176.4, luego 240.1. A los 8 segundos, 313. ¿cuánto? 313.6. metros. Si yo hago la escala aquí, pongamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 4, bueno, me voy a poner como está aquí más. Que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 segundos, aquí es 8. Aquí es 1. Tiempo en segundos. Distancia en metros aquí. En 0 segundos está aquí. En 1 segundo está a 4 metros, casi 5, por acá, la mitad. En 2 segundos, 2, 3, 4, 5. En 2 segundos está casi en 20 metros. En 3 segundos está por acá. En 4 segundos está 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Acá será 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ok. Estaría, ¿cuánto? 80, 78, casi 80. Acá. El que sigue 122. 90, sí, está allá por acá. El profesor es grafitero. ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo es delta X entre delta T? La velocidad. No, constante es una buena respuesta. Aquí la velocidad es constante. La velocidad es constante. Aquí la velocidad es no constante. Bien. Esto sería un movimiento rectilíneo no uniforme. ¿Es movimiento rectilíneo? Sí, se mueve en línea recta. Pero la velocidad no es constante, no es uniforme, no se mantiene el valor de la velocidad. Por eso decimos que es no uniforme. Entonces puede haber dos tipos de movimiento vertical, o movimiento rectilíneo, al menos. El movimiento, bueno, habíamos visto 3 tipos de movimiento rectilíneo. Hicieron los 3 experimentos. Horizontal, vertical Y plano. y el inclinado. ¿Sí? No importa. Ahí gravitó. ¿Cómo? Vertical. Tuvo un movimiento rectilíneo Uniforme vertical. uniforme. No, vertical. No uniforme, vertical. Este sería ¿qué tipo de espacio? ¿Cómo? Este es un espacio de una dimensión. Por lo tanto, es rectilíneo. Pero tampoco es uniforme. No, estoy hablando del espacio. El espacio es rectilíneo inclinado. ¿Ok? El espacio es rectilíneo inclinado. ¿Cómo es el movimiento? Ouch.
Este es el movimiento. El movimiento en este espacio de una dimensión es rectilíneo no uniforme. Movimiento rectilíneo vertical no uniforme. ¿Ok? Este sería un espacio rectilíneo. Y cuando algo se mueve por aquí, desde, vamos a ponerle Z, para llamarlo diferente. Z inicial, Z final. ¿Cómo es el movimiento? Si lo dibujáramos, ¿cómo se vería la posición del objeto cuando va cambiando su posición en el espacio inclinado? En el inicial estaría aquí. ¿Sí? Y luego Sería una curva. aquí. Y luego acá. Y luego Pantalla abajo. acá. Y luego acá. Y luego por allá. ¿Cómo es el movimiento? Esto es el espacio. El movimiento es rectilíneo. No. Inclinado. Movimiento rectilíneo inclinado. No uniforme. ¿Ok? Esto tiene, este y este tienen un problema. ¿Cómo puedo definir a la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme? A ver, ¿cómo lo puedo definir matemáticamente? Me faltó decirlo. Matemáticamente, fíjense, aquí lo que tengo son varias expresiones matemáticas. De lo mismo. Esto es una ecuación. Si es una ecuación, es una función. Digo que B está en función de X y de T. Es una función de 3 variables. Sí. Una función de 3 variables. Y es fácil de entender. Una ventaja es que esta la mantengo constante. Entonces ya nada más tengo 2 variables. B y X. Delta X, no, B y delta X. Ok. Donde, por cierto, B también se mantiene constante, no cambia. Esto en una gráfica común y corriente, puedo decir que son X y Y en un sistema cartesiano. X, Y. Tengo puntos X, Y, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, etc. Y yo sé que existe una relación entre X y Y. Y la relación la puedo escribir como X2 entre Y, no, al revés. Esta es la dependiente. Esta es la independiente, esta es la cis, esta es la ordenada. Entonces, Y entre X, pero lo que me interesa es la diferencia entre Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Y esto cómo se llama? Pendiente. Estamos hablando de perdón, me voy a cambiar de traje. Voy a poner traje de matemática. Pendiente. Soy físico. Se llama pendiente. M de pendiente, no de metros, ni de masa. Pendiente. Es la pendiente. Estamos hablando matemáticamente. Estamos hablando matemáticamente. ¿Qué es la velocidad matemáticamente? La pendiente. Es la pendiente de la relación cambio de posición entre tiempo. Por eso esto es física biológica. ¿Sí? Es física biológica porque usamos lenguaje matemático. Usamos lenguaje matemático, ¿sí? Para entender el mundo. No es nada más física secundaria. Aunque a veces me dicen, es que parece clase de secundaria. Y aprendes, ¿no?
Lo que importa es que entiendas, no que nada más pases. ¿Cuántos cursos de física han llevado en su vida? 5. ¿Y de qué se acuerdan? Nada. Porque no aprendieron. Yo espero que después de este curso realmente aprendan física y además la usen para entender el mundo biológico. Bueno, entonces, la velocidad la podemos definir como la pendiente de la gráfica de cambio de posición contra el tiempo. Aquí está, m es igual a y2 menos y1 y x2 menos x1. M es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y es la posición, x es el tiempo. ¿Bien? Bien. Aquí es lo mismo. X y Y. Y esto fue lo que no pudo resolver para lo que estaba estudiando el Johannes Kepler. Y quien sí lo pudo resolver fue porque desarrolló la herramienta matemática Isaac Newton. El cálculo diferencial. Para poder calcular la pendiente De una curva. en un punto de una curva. Aquí es de fácil, puedo calcular la pendiente en un punto de una curva recta. ¿Cómo es la curva? Recta. Así hablan los matemáticos, saben que hablan clarísimo. Y los físicos también. Y los biólogos peor. Porque tenemos que usar el lenguaje de la matemática y de la física, y además el de la biología. Sabemos más que los físicos y los matemáticos. Okay. Entonces, es la pendiente de esta recta, debe ser la pendiente en un punto. ¿Cómo se llama eso? La pendiente en un punto. La pendiente es esta diferencia, delta x, en este caso, es igual a delta x que divide a delta y. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando alguien diga, pues lo puedo hacer aquí y hago una aproximación? Pues sí se vale, pero es una aproximación, no es el valor real. Lo puedo hacer aquí. Lo puedo hacer aquí. Y algo así hizo Riemann en las sumas de Riemann. ¿Sí? Nada más que él podía además obtener el área bajo la curva, la integral. Pero esto lo puede hacer hasta un niño de primaria, de tercero de primaria. Puede calcular las magnitudes de un triángulo, el área del triángulo. ¿Y cuál sería la integral que definiría? Pues, la integral de una curva lo puede calcular un niño de tercero de primaria. Nada más que no sabe que lo está haciendo. Puede calcular el área del triángulo y el área del rectángulo que está aquí abajo. Lado por lado y lado por lado entre dos. Base por altura entre dos. Puedo calcular el área completa de esta curva sumando esta más esta más esta. Lo puede hacer un niño de tercero de primaria. Solamente que no sabe que lo puede hacer. Y lo peor, su maestro tampoco. Tampoco sabe que lo pueden hacer. Entonces podrían estudiar cálculo en tercero de primaria. Con aproximación, sí, imagínense. No te voy a llamar a un niño de tercero de primaria para que nos ayude. No hay aquí niños de tercero de primaria, entonces vamos a tener que hacerlo nosotros. Ok, entonces. Demos un salto y vamos ¿a qué llegó? Si yo reduzco la magnitud de x, de delta x, de esta delta x, si esta diferencia, si
delta X tiende a 0, me acerco al punto, el concepto de límite. El límite de una función f de x. El límite ya no vamos a ver en el video, porque ya lo está viendo, pero vamos a saltar, no va a dar el salto. Si esto es f de x, el punto o la pendiente en un punto, no el área, no la inclinación de la hipotenusa en el triángulo. Sea un triángulo rectángulo, es un triángulo, puedo calcularlo con trigonometría. Y la hipotenusa, el cateto adyacente, el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente, tengo el cateto opuesto, entonces puedo calcular la tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero es una aproximación. Mejor lo que hago es de f de x, lo que obtengo es f' de x. ¿Y eso qué es? La derivada. Es una manera. Hay otra. Hay otra manera. Y puede ser por aproximación, especialmente con las gráficas de Riemann. Hay varias formas en las que puedo al menos obtener valores aproximados. Lo mejor, el más preciso, es obtener la integral de la función de la curva. Y se puede hacer. Hay otro concepto que se deriva precisamente de este. Otro concepto. Ya no estoy hablando de la velocidad específicamente. Lo que yo sé es que la velocidad no es constante. Entonces, ¿eso qué me dice? La velocidad no es constante. Que entonces también hay, en este caso, hay un valor de velocidad en metros entre segundos diferente para cada tiempo. Lo obtengo con la derivada. Ya está en la tabla que les facilité. ¿Cuáles son los valores de velocidad? Denmelos ahora sí de esos. La velocidad inicial es 0, por supuesto. La velocidad en un segundo es ¿cuánto? 9.8. Luego 19.6. la velocidad, sí, 19.6. Luego 29. Luego 39.2. otra vez 39.2. Luego Contenedores cerrados. ajá 58.8. 58.8. Luego 68.6. 68.6. Luego 78.4. 78.4. Ok. Yo puedo hacer entonces una gráfica de tiempo en segundos contra velocidad. ¿Ok? Y lo que voy a encontrar para el caso de los objetos que caen en línea recta verticalmente, se obtiene esto. Cuando caen verticalmente. Cuando caen verticalmente. ¿Qué brujería? En la gráfica de velocidad contra tiempo. ¿Qué clase de brujería es esa? Ahora, aquí lo que estoy graficando, ¿qué es? La aceleración. Velocidad Entonces, la verdad- 2 menos velocidad, no, al revés. No, sí, velocidad 2 menos velocidad 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. En otras palabras, delta B, que puede que sirve de la velocidad de ponerle las flechitas, entre delta T, que sería delta B entre delta T.
¿Qué es la pendiente? Se llama aceleración. Y la represento con la letra A minúscula. Bien, ahora, la velocidad, ¿qué tipo de cantidad es? Se deriva de la cantidad delta x entre delta t. Es una cantidad derivada vectorial. La aceleración se deriva de la velocidad, que es vectorial, entre el tiempo. Por lo tanto, la aceleración, ¿cómo es? Vectorial. ¿Cómo sé que eso es cierto? Para eso uso la pelota de golf. Híjole, estoy en el otro salón. Préstame una banca. No se pueden mover las bancas aquellas horribles. La caída, ¿cómo es? Como este dibujo, hacia abajo. ¿Seguro? Cayó hacia arriba. Cayó hacia arriba. Grábenla. Grábenla. ¿Eh? Si pueden, grábenla en cámara lenta. Sí, aquí, por favor. Recuerden, mantenga la voy a hacer acá. Más a la luz, profe. ¿Aquí? No, hacia la luz. Ahí. No vayas a la luz, no vayas hacia la luz. Como decían en bichos. Ok. A ver. ¿Listos? 3, 2, 1, 0. ¿Se fijaron? Parte del reposo, velocidad 0. Velocidad 0, aquí está. Bueno, acá. ¿Bien? Y algo la empieza a mover. Empieza a moverse primero poca distancia, luego la distancia va aumentando en cada intervalo de tiempo hasta que llega al suelo. Y cuando parte del suelo hacia arriba, recorre primero una distancia grande, luego menor, luego menor, luego menor, y luego aquí está en reposo. Luego vuelve a caer. Y luego vuelve a caer. Y vuelve a caer igual. Primero poco, luego más, luego más. Aquí la velocidad va aumentando, no es constante, es un movimiento rectilíneo no uniforme. Cuando sube, es un movimiento rectilíneo no uniforme también, pero en el sentido opuesto. Hay dos cosas que están sucediendo. Número uno, la dirección está cambiando. Es dirección opuesta. Y número dos, ¿cómo sería la gráfica cuando rebota? Cuando sube. Negativa. En el primer intervalo de tiempo, recorre una distancia, vamos a poner que parte de aquí, grande. Luego, luego es menor. ¿Sí? En el siguiente es menor. 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 Ah, es inversa, ¿no? Es la inversa de esta. ¿Cómo es la pendiente? Aquí la pendiente es una función positiva. ¿Sí? Y cada vez es mayor el valor de la pendiente positiva. Aquí la pendiente, ¿cómo es? Negativa. Otra vez es una cantidad vectorial. Puede tener signo positivo, puede tener signo negativo. La pendiente es la cantidad. La inclinación es la magnitud. ¿Sí? La pendiente es el signo de el signo o la dirección del vector. La magnitud de la inclinación es la magnitud del vector. En la caída libre, la aceleración es positiva. En el rebote, la aceleración es negativa.
También podríamos hablar de velocidades negativas cuando vamos para atrás respecto al espacio. Si se mueve hacia allá, la velocidad es positiva; si se mueve hacia acá, la velocidad es negativa. Si la velocidad no cambia, siempre es positiva y siempre mide lo mismo, es constante, es uniforme. Si es en el sentido opuesto de la dirección, pero la velocidad se mantiene en el mismo número, es negativa constante. Entonces, pueden tener signos diferentes, esta y esta, la velocidad y la aceleración. Pero aquí todos los movimientos han sido rectilíneos. El tema de hoy, y lo vamos a terminar de ver en menos de 15 minutos. Okay. 15 segundos, ya acabamos. Ya acabamos. Osmos. Es movimiento en 2 y 3 dimensiones. Es decir, ya no en una D, sino en 2D. En 2D. ¿Parece su patineta? ¿Eh? ¿Parece su La patineta? patineta y tráeme más. ¿Sí? Una carrera pro. No, yo carrera, no. Nada más que esta no es para niños, ¿eh? ¿Qué dice aquí? No. ¿Es Nerf? ¿O es Nerf Dog? Yo lo caché y me encanta mi perro. Tengo 7 gatos y un perro. El perro equivale a los 7 gatos. Es una Alaska Malamute. A ver. Si pongo el cañón a nivel del suelo, ¿cómo se va a mover la pelota? A velocidad constante. Es rectilíneo horizontal. Además, le botó en el bote de basura y regresó con velocidad negativa. Bueno, además era un poco menor por algo que pasó y que vamos a ver después, cuando se encontró con Algo que aún no existe. algo que aún no existe en el temario todavía, lo vamos a ver más adelante. Es muy interesante entender eso. Pero vamos a ver después. Ok, este fue un movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, dos, uno positivo y otro negativo. Tiro para Willy. No lo dispares. Fue impulso indirecto. No se puede porque a lo mejor se hace. No sé. Aguanta, que esas madres. Yo volteo por otro lado, no me voy a dar. No traje los huevos. No, el casco no me sirve. Grábenlo. Está para grabarlo. Espere. Momentos épicos. ¿Ya están listos? Esperen. 3, 2, 1, 0. No se ve. ¿Por qué? Va muy rápido. Porque ¿Va muy rápido? no fue la gravedad la que la llevó al suelo. No fue solo la gravedad. Fue la gravedad más lo que tiene adentro la pistola. Las venden en las tiendas para animales. Además estaba en oferta. Chilla. Chilla la pelota. No se ve. A ver si lo pueden calcular. ¿No lo grabaste en cámara lenta? Yo ¿Sí? Porque a lo mejor en cámara lenta. ando moviéndole para atinarle a donde sale. Bueno, luego lo sigues con el análisis de la imagen. Este fue otro movimiento vertical hacia abajo. Vamos a hacerlo hacia arriba. Pero lo voy a hacer acá para no darle a la lámpara, si me la van a cobrar. Ya hay neblando ahí. ¿Listos? Desde abajo, No, desde aquí, desde el suelo. ¿Eh? Falta cargar. Sí, cierto. Primero me pongo y luego no, para evitar accidentes.
Qué didáctico. Ahora sí. Vamos a venir de arriba. No me entiendes. ¿Listos? 3, 2, 1. Ok. Otro movimiento rectilíneo vertical. Solo que fue para arriba. Fue igual que el de abajo. No, porque fue contra la gravedad. Resistencia. Vamos a ver. El inclinado lo voy a hacer diferente. Aprovechando que puede subir, lo voy a hacer inclinado hacia arriba. Inclinado hacia arriba. Acá por si ahí le puedo dar a la lámpara y me lo van a acomodar. Ahí está. 3, 2, 1, 0. ¡Vidrio roto! Además son. Ok. Va por triplicado. Va por triplicado. 3, 2, 1, 0. Salió igual, ¿no? No, salió más hacia arriba porque yo en el techo. A lo mejor primero. cambié el ángulo. Sí. Voy a tratar de no cambiarlo hoy. Así como. 3, 2, 1, 0. Ah, ese salió. Ok. Entonces, depende aparentemente cuando es inclinado. Cuando el movimiento es inclinado, ya sea hacia abajo o hacia arriba, parece que la velocidad está en función del ángulo de inclinación. Contigo. Y entonces puedo aprovechar que la velocidad es una cantidad vectorial. ¿Cómo puedo calcularla? Yo lo que sé que primero se está moviendo ya no en una línea recta, porque además el movimiento no fue exactamente una línea recta. Fue un movimiento ya no en una dimensión, sino que fue un movimiento en una dimensión en X y una dimensión en Y. ¿Y cómo se movió? Al menos así en esa parte. Ajá, cuando terminó la Cuando se encontró con el techo. ¿Bien? Entonces, depende de este ángulo. Yo lo que sé es que al menos hay dos velocidades. Una velocidad en X y una velocidad en Y. Y entonces puedo tratar de descomponer o de obtener esta velocidad angular, velocidad θ, ¿sí? Dependiendo de las magnitudes de X y de Y. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con funciones trigonométricas. Tengo X, tengo Y, tengo el cateto adyacente, y el cateto opuesto sería entonces la tangente del ángulo. O puedo, si conozco las velocidades de cada uno de ellos, o si yo tengo el video, puedo obtener la velocidad y calcular a partir del video la velocidad en X y la velocidad en Y. Sí, cuando caía sin fuerza le tardaba Ah. más, un poquito más de un segundo. Lo puedo hacer incluso también, le voy a bajar un poco
así nada más. ¿Cómo va a caer? ¿Cómo se hace? Paso, paso. Para que no... no te asustes. ¿Cómo fue el movimiento? Curvo. Si yo lo trato de ver todo, no, aquí el problema es que se está el piso. Vamos de acá arriba. Pues va a ser como esto, ¿no? Lo voy a hacer de acá arriba. Qué gracioso. Es más, de acá. De acá arriba. Si está horizontal, ahí está. Sí. No es que tengo que hacer para que se pueda mover el disparador. El resorte. Tiende a tener la forma de una parábola, donde puedo, lo que veo, el movimiento no es inclinado en una línea recta, sino que es una trayectoria curva donde está actuando La fuerza. lo que lo empuja hacia abajo y lo que lo empuja hacia adelante, lo que lo empuja en X y lo que lo empuja en Y. Hay otro detalle en cuanto a las velocidades cuando son vectoriales, y para eso sí traje la papelita. Nada más que como siempre con salvaguarda. Muy bien, estas boletas. Digo, si me voy de cuernos, por lo menos de la cabeza rebote en el casco. O en el casco. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo allá afuera. Vamos a hacerlo allá afuera porque aquí me puedo caer de las cosas que está aquí. ¿Sí? Pónganse aquí enfrente. Si quieren el cuadro, vamos a hacer algo interesante. Llevo mi cuarto. Carreras de pasillo. Brutal. Mi Uli. Como los mexicanos a las
¿cómo? No la vi. ¿Qué tanto fue lo que se aplicó? La velocidad hacia allá tiene un valor n. La velocidad hacia acá tiene un valor, digamos, negativa. N menos n, 0. Los vectores, en este caso estamos hablando de vectores polinomiales, están sobre la misma y en la misma dirección, pero tienen sentido. Por eso me gusta hacer que los vectores tienen tres propiedades: una magnitud, que es el número, una dirección, que es cómo están orientados, y un sentido, que es hacia dónde apunta la flecha. En la mayoría de los grupos de física sí que tienen nada más dos propiedades: la magnitud o módulo, la dirección, pero ¿y hacia dónde apunta? Cuando son polinomiales, si las velocidades son iguales, tienen sentidos opuestos, la velocidad delta es 0. En el movimiento de la Tierra, por ejemplo, está operando también la gravedad. Será en este caso la única aceleración o la única velocidad que tendría la velocidad de la gravedad. Vamos a tratar de entender esto un poco más cuando pasemos el próximo viernes, jueves, al siguiente tema de la dinámica. Mañana vamos a cerrar cinemática con algo que ahorita voy a cerrar el día de hoy. Eso sí, en 2 minutos, vénganse. Por favor, compártanme el video. No, compartan el video de la clase, pero compartan alguno de los videos que grabaron ahorita para poder yo ponerlo adicional, porque esta parte, esto que hicimos afuera no se ve. No lo hagas por mí, hazlo por mi educación. Ok. Todo esto está para mí muy divertido. Para ustedes más, porque están viendo de mí. No, nos reímos con ustedes. Ah, gracias. Y así vas a tener la MD. Barbero. No. Vas a tener MB más. Porque estás aprendiendo. MB más conocimiento. Más conocimiento. Hasta aquí es lo que es cinemática. La descripción de cómo es el movimiento. Está muy interesante, muy divertido, pero ¿por qué? Como luego es que yo no veo nada de física biológica. ¿Dónde está lo biológico? Hay un concepto que es muy parecido a cinemática, que es la cinética, o en inglés le llaman kinetics. La raíz es la misma, kinetos. Esto es cinemática o kinematics y esto es cinética o kinetics. A la cinemática, como es solamente la descripción de cómo es el movimiento, cómo cambian de posición las cosas, y a lo más a lo que va es a la aceleración. Hay 3 variables básicas en la cinemática: el cambio de posición, su relación con el tiempo, que es la velocidad, y cuando la velocidad no es constante, la relación del cambio de velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración. La aceleración entonces podemos entenderla como la pendiente de la gráfica velocidad contra tiempo, o como la primera derivada de la velocidad.
Por cierto, la velocidad es la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, la aceleración sería la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Sí, o sea, Otra vez que me perdí. en esta gráfica que es posición contra tiempo, yo puedo obtener la primera derivada y la velocidad. Si a esta primera derivada le obtengo la segunda derivada, estoy obteniendo la aceleración. Ah, sí. O sea, la segunda derivada de esta gráfica es la aceleración. La primera derivada es la velocidad, la segunda derivada, o f' de x, es la aceleración. Flechita. Vector. Eso es cinemática. ¿Qué es la cinética? Hasta ahorita hemos visto que las cosas pueden estar en reposo o pueden estar en movimiento. El movimiento puede ser uniforme o puede ser no uniforme. Puede ser en uno o en dos dimensiones. O de hecho, si se fijan bien, cuando he estado él ha estado lanzando la pelota, pues ya no estaba moviendo en dos dimensiones. Se ha estado moviendo en tres. De repente se mueve un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, además de hacia adelante y hacia arriba. Entonces se está moviendo en realidad en tres dimensiones. Por lo tanto, yo podría, y quizá debería, en una buena cinemática, hacer un análisis de las velocidades en cada una de las tres dimensiones. Hasta aquí, cinemática. La cinemática solamente me dice cómo se mueve. Nunca me responde a la pregunta de por qué se mueve. Esa es la dinámica, ¿no? Pero el primer paso hacia la dinámica es la cinética. La cinemática solamente describe el movimiento sin atender a las causas. ¿Por qué se movió? No me importa un pito. Estoy haciendo cinemática. No me interesa. Eso es la cinemática. Solamente me interesa ver cómo se mueve y describir cómo se mueve. ¿Qué causa el movimiento? No sé, ni me interesa, no es mi asunto. Todavía. Cuando busco las causas, estoy comenzando a pasar a la cinética. Y hay otra ventaja cuando uno pasa a la cinética. ¿Qué es la cinemática? La descripción del cambio de posición respecto al tiempo. La relación entre dos cantidades. Cambio de posición y tiempo. Cambio de velocidad y tiempo. También decimos que es la tasa o relación o razón, la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo, la velocidad. Y cuando la velocidad es constante, pues la tasa de cambio de velocidad respecto al tiempo. Alguien puede decir, ¿y puede cambiar la aceleración? También. De hecho, en la caída libre, la aceleración no cambia. En el rebote vertical tampoco cambia. Pero en el tiro parabólico la aceleración puede cambiar. Es más, cuando yo lancé la pelota con la pistola hacia abajo, la aceleración cambia. Y la aceleración, de hecho, en la vida diaria, pero no nos damos cuenta porque no vamos por la vida midiendo aceleraciones, desafortunadamente. Quizás sería bueno. Pero cuando uno va en un automóvil, en una bicicleta o en una patineta, uno está cambiando posiciones, por supuesto. Está cambiando velocidades. Y al cambiar velocidades, estás cambiando aceleraciones. De hecho, cuando la pelota llega a mantenerse a velocidad constante, su aceleración es cero. La velocidad no cambia. Aquí la aceleración, ¿cuánto es? Gracias. Gracias. Me parece ese valor, no lo conozco. Aquí la aceleración es cero. Aquí A es cero. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Las unidades de velocidad entre el tiempo. Como velocidad es metros entre segundo, entre el tiempo que es segundo, esto me da metros, lo que dijiste, metros entre segundos cuadrados. Eso es aceleración. ¿Bien? Eso en cuanto a las unidades. Matemáticamente digo que es la pendiente de la gráfica velocidad contra tiempo o la derivada de la velocidad respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Podría haber una tercera derivada?
Sí, el cambio de la aceleración. Cuando la aceleración cambia, entonces hay una tercera derivada del cambio de posición respecto al tiempo. Eso no tiene nombre, literalmente. Simplemente se llama cambio de aceleración. No tiene nombre. No se les ha ocurrido a los físicos ponerle nombre. Podemos llamar Raúl Alba. Ok. Pero entonces nos preguntamos por qué cambian las aceleraciones, por qué cambian las velocidades. Estaríamos entrando a la cinemática. Y hay otro asunto que es más biológico, o que incluso lleva a la aplicación de este concepto, que es las razones de cambio. Cuando una cosa cambia respecto a la otra. Por ejemplo, los químicos estudian las reacciones químicas, cómo cambian los reactivos, cómo cambian en el tiempo, cómo se forma el producto en función del tiempo. Al principio del producto, la reacción primero es así y luego se acelera. O a lo mejor es constante. O a lo mejor primero la reacción es rápida y luego lenta. A esto se le llama cinética química. Ustedes, cuando están enfermos, van al médico, les mandan un medicamento, se lo toman. Y le dicen, te tienes que tomar una tableta cada 6 horas. ¿Por qué? Para que no vaya. Te la tomas Se mantenga Mantenga constante. constante. y la concentración del fármaco está acá. Concentración del fármaco. Y le empieza a metabolizar. La mayoría de los medicamentos se metabolizan así. Primero rápido y luego despacio. Se requiere una cantidad para que tenga efecto, se le llama la dosis terapéutica. Casi siempre la dosis terapéutica está por aquí, en cuanto a la cantidad del fármaco, la concentración del fármaco. Entonces te la tomas, primero es mucha, pero no importa, la metabolizas rápido y llegas a la concentración terapéutica. Casi siempre son un intervalo de valores de concentración donde el fármaco tiene funcionamiento. Aquí llega a las 6 horas. Tienes que tomarte la siguiente tableta para ir así. Porque si no, aquí ya no va a tener efecto. O te sigue doliendo la cabeza, o las bacterias vuelven a crecer. Por eso es que se toma a lo largo, además de varias repeticiones. Para estar seguro que en el caso de las enfermedades infectocontagiosas que se controlan con fármacos, que estás matando al bicho, bueno, a la población de bichos. Porque no en la primera toma matas al 100% de bichos. Aparte, los biólogos precisamente estudiamos cómo cambia en el tiempo la concentración de bichos o la cantidad de bichos. La población, casi todas se comportan así. Esto se llama cinética poblacional. Es decir, la cinética es la aplicación del concepto de cinemática en cualquier fenómeno, casi siempre respecto al tiempo. Pero lo que buscamos son las causas. ¿Por qué? ¿Por qué? Imagina que en lugar de que crezca así la población está creciendo así. Mucho más despacio. Porque a lo mejor le faltan nutrientes, a lo mejor hay depredadores, a lo mejor hay cambio en el entorno, a lo mejor hay actividad humana que está impactando. Y entonces hablamos de cinética ecológica, etc. Continuaremos con la cinética mañana, donde vamos a ver el cambio de algunas otras cosas en función del tiempo en el laboratorio. ¿No necesitamos traer nada? Bata de preferencia, porque van a trabajar con agua para que en caso de que se caiga el agua se moje la bata y no, sobre todo que está haciendo frío y luego